Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición central de BTV Noticias. A las 6:25 de la mañana, nuestro compañero de BTV Noticias, Deli Leonel Vera, anunciaba que la uruguaya israelí Yani Goren iba a estar entre los liberados de esta jornada. Unas cuantas horas después, y después que una cantidad de colegas replicaron la información que brindaba BTV Noticias, algunos mencionándonos y otros simplemente robando la información, se concretó la liberación. Vamos a estar en instantes en directo desde Israel con la colega Ana Yerosolinsky. Un contacto directo, están viendo ustedes allí parte del operativo que se realiza cada vez que se produce una liberación. Primero fueron 2 los rehenes o las rehenes liberadas y después 6 más. De todos modos, obviamente la situación que se vivió con un ataque que terminó con la vida de por lo menos 3 personas en Jerusalén hace que la situación sea grata y sea amarga a la vez, pero ya vendremos con eso. Adelantamos en nuestro país que bajarán los combustibles a partir de la próxima medianoche. Baja el precio de la nafta super a 75,54. El gasoil quedará en 57,39 por litro como precio máximo en el surtidor. Recuerden que ANCAP siempre, pero pasa que esto no estamos acostumbrados, siempre decir, este es el precio máximo, alguien la podría vender a menos, pero bueno, es el precio máximo. El Supergas también, en este caso, mantiene su precio, se había dicho que podía bajar debido a que todavía persiste una brecha significativa con respecto al precio de paridad de importación que es absorbida por ANCAP, según se ha informado oficialmente por parte del Poder Ejecutivo. Reiteramos, en instantes estaremos en directo desde Israel para conocer más detalles de la liberación de esta rehén uruguayo-israelí. Hay otros temas destacados en estos títulos. El gobierno consideró que el archivo de la denuncia sobre la concesión del puerto de Montevideo demostró que se actuó correctamente. La exfiscal Gabriela Fossati anunció hoy su apoyo a la precandidatura de Laura Raffo por el movimiento Sumar del Partido Nacional. En el marco de una nueva tregua entre Israel y Hamás, en BTV Noticias entrevista a la periodista uruguaya radicada en Israel, Ana Yerosolinsky. En BTV Noticias, los periodistas Gabriel Pereira y Raúl Ponce de León presentan Marcet remueve el avispero. El Poder Ejecutivo consideró que el archivo de la denuncia sobre la concesión del puerto de Montevideo demostró que se actuó correctamente. El prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, dijo esta tarde que se trató de un ataque al gobierno y a la gestión realizada. Estamos tranquilos con lo que hicimos. La justicia se volvió a expedir por segunda vez y volvió a expresar y a decir que no existió ningún tipo de delito por parte de quienes llevamos adelante en representación del gobierno y del Poder Ejecutivo la actuación y el ajuste conforme a derecho de lo que estaba muy mal administrado en las áreas públicas del puerto de Montevideo. No hay delito, se archivó, somos inocentes y de alguna manera esperamos que aquellos que generaron esta infamia se traguen las palabras que insultaron nuestro honor, que no fue mancillado, porque no nos llevamos para la casa ninguna de estas acusaciones que acaban de ser archivadas. Heber fue consultado sobre los dichos del senador del Frente Amplio, Charles Carrera, que tras el archivo de la denuncia insistió en que hubo ilegalidades y que el gobierno está cediendo soberanía. No cuenta su opinión para mí y no debería de contar para nadie, porque llevó a su fuerza política a tener este traspié y que genera un enfrentamiento en la convivencia partidaria que no es conveniente para el sistema democrático de nuestro país. Por su parte, el presidente de la Administración Nacional de Puertos habló sobre los beneficios que, a su entender, trajo el acuerdo con la empresa belga. Absolutamente convencidos de lo que se hizo, va a ser una verdadera transformación del Uruguay portuario, del Uruguay logístico y que el puerto de Montevideo definitivamente va a ser el principal puerto de la región. Bien.
Vamos a otros temas. La ex fiscal Gabriela Fossati anunció esta tarde su apoyo a la precandidatura de Laura Raffo, líder del movimiento Sumar del Partido Nacional. No tuve la más mínima duda de que Laura era la persona con la cual yo quería trabajar. Y dentro de con Laura trabajo en un elenco importante de ideas, que eso es lo bueno, el intercambio de ideas de personas que piensan parecido pero no tanto. Por supuesto que hay una lista que a mí me representaba, que es la 2004, que es sin duda, a mi juicio, la lista que representa al wilsonismo tradicional del siglo XXI. Bueno, la ex fiscal recordó sus últimos momentos como fiscal y también que un sector político le fue muy hostil al final de su gestión. Yo debo reconocer que ustedes saben toda la situación que viví en el último año de mi trabajo como fiscal y no puedo negar que ese año me hizo salir de una etapa de hibernación que yo tuve, porque cuando se es juez fiscal se olvida uno de la política, uno se olvida de lo que pensó, de lo que quiso, de lo que hizo, de lo que militó, de lo que no militó. Uno no tiene que pensar y no lo hace. En ese último año, a partir de octubre del año pasado, lamentablemente un sector político del país fue bastante hostil conmigo, hostil para decir una palabra muy liviana, y yo debo reconocer que me fue naciendo y recordando lo que eran mis ideas de la juventud. Ese también fue un motivo por el cual me fui, porque para ser juez y fiscal uno tiene que estar absolutamente despojada y despegada de sus ideas, ¿sí? Y bueno, yo antes de ser juez fui wilsonista, en mi juventud fui wilsonista, como adolescente fui wilsonista. Yo recuerdo y me volví a emocionar de las cartas que recibíamos de Wilson cuando estaba en el exterior y todo lo que hacía para que nosotros pudiéramos de alguna manera sentirnos que había una salida, que teníamos cómo hacerlo. Milité a pesar de que no podía votar todavía en el 80 para que la Constitución no fuera modificada. Mi compromiso duró hasta el 85, por supuesto que trabajé en las coordinadoras del Partido Nacional y luego ya me dediqué a la familia y luego por las razones obvias laborales me desentendí de todo lo que implica la política. Bueno, vamos a otros temas. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, le reclamó al Frente Amplio una especie de emplazamiento público a que diga qué va a hacer con las reformas, qué va a hacer con la reforma educativa, si van a volver los piquetes legales y qué va a hacer con la reforma de la seguridad social si volviera a ser gobierno. Durante un evento organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo, el mandatario defendió las reformas impulsadas por el gobierno, en particular la jubilatoria. Es cierto que no es la reforma que soñábamos. La negociación política es propia de eso. Es cierto que hubiéramos querido aflojar menos. Ahora, yo acá tengo un gran signo de interrogación y yo creo que tiene que ser contestado. ¿Por qué tiene que ser contestado? Porque hay que hacerse responsable de los actos y de las omisiones. Fue una ley hiperdiscutida. Es hija de la LUC. La reforma de la seguridad social tiene el germen en la LUC cuando se estableció una comisión, entre otras cosas, que empezó a trabajar, que tuvo meses, que se recibió no sé cuántas delegaciones y se llegó a un anteproyecto. Los que hoy plantean el plebiscito no aportaron una idea. No aportaron una idea ahí, ni aportaron ideas posteriormente. Y el Uruguay todo tiene que saber qué es lo que van a hacer o pretenden hacer si la ciudadanía le da por la posibilidad de ser gobierno. Tienen que contestar, no es si plebiscito no o plebiscito sí, porque esa es fácil, esa es de manual. Yo quiero saber que le digan a las nuevas generaciones del país qué van a hacer con la reforma de la seguridad social que con coraje, como decía Agustín, aprobó este gobierno. Vamos a otros temas. Este viernes comenzará a funcionar el plan piloto del Ministerio de Desarrollo Social que brindará apoyo técnico y económico a 500 ex reclusos por 7 meses. En esta primera etapa comprenderá a quienes queden en libertad de la unidad 4 del ex CONCAR. Lo que buscas como objetivo es reducir la reincidencia y prevenir situaciones de calle. Cuando hablamos de reincidencia estamos hablando de un 70%.
Cuando hablamos de situaciones de calle, el 53% de las personas que se encontraban en la intemperie en el último relevamiento habían estado en algún momento privadas de libertad. A estos porcentajes hay que agregarle que actualmente salen 26 personas de la cárcel por día. Cuando vamos al año 2019, por ejemplo, eran 19. O sea que el año 2023 va a tener aproximadamente 2.500 personas más que salieron de la cárcel que lo que fueron el año 2019. Entonces, tenemos que claramente generar acciones nuevas. El PIA es un plan de inclusión asistida que busca generar una contención mayor. Entonces, cuando una persona recupera la libertad, va a tener mucha más contención y acompañamiento social. Incluso la intervención empieza antes de que recupere la libertad. Va a tener una cantidad de apoyo emocional, buscando revincular, por ejemplo, con su familia de origen, o si tiene un problema de adicciones, buscar el tratamiento correspondiente. Va a brindar una cantidad de prestaciones socioeconómicas. Por ejemplo, va a generar un cupo en algún dispositivo del Instituto Nacional de Alimentación, dar resguardo en alguno de los centros del Ministerio de Desarrollo Social, se va a dar una tarjeta social de 1.640 pesos por mes para poder contemplar sus gastos personales, van a haber presupuesto para boletos y poder desplazarse, va a tener asistencia legal y van a estar incluidos en todos los programas de trabajo protegido y de formación del Ministerio de Desarrollo Social. Hay nuevas repercusiones del caso Penades. La fiscal de delitos sexuales, Alicia Ghione, se apresta a citar como indagada a la hermana del ex senador Penades. Mariana Penades es citada por participar de la estafa procesal que intentó hacer el ex senador para evitar ser juzgado por los casos de explotación sexual de menores. La fiscal de delitos sexuales, Alicia Ghione, sigue avanzando en la investigación por los casos de explotación sexual de menores, por lo que fue imputado el ex senador Gustavo Penades. Tras las pericias realizadas a los celulares incautados, Ghione citará a declarar como indagadas a más personas. Una de ellas es Mariana, la hermana del ex senador. La mujer será investigada por la estafa procesal que intentó hacer Penades para evitar ser juzgado por los casos de explotación sexual. Además de Mariana, también serán citados como indagados el funcionario del Parlasur, Diego Cuiñas, que fue el nexo entre Penades y el exdirector del Comcar, Carlos Taroco, un policía, una operadora penitenciaria y los 2 colaboradores de Penades. Según informó el diario El Observador y confirmó BTV Noticias con fuentes de la investigación, la hermana del ex senador es acusada de ser quien coordinaba todo y articulaba los datos de las víctimas con los otros indagados. De hecho, en un primer momento pensaron que era el nexo entre Penades y Taroco porque participó de la mayoría de los encuentros que su hermano organizaba, incluido con Cuiñas. Ahora la Fiscalía debe buscar elementos que puedan confirmar que la hermana de Penades tuvo una participación activa en la investigación paralela que el ex senador intentó llevar adelante.